Un ganadero de La Pampa, Argentina, compró una Ford F100 en 1961 y la usó para todo durante 42 años sin un solo fallo mecánico mayor que no pudiera reparar él mismo en el campo. La mantuvo él mismo durante 42 años. En 2003, cuando el motor finalmente se negó a arrancar por última vez, el ganadero no la mandó al deshuesadero. La dejó parada en el campo, frente a la entrada de su rancho, como monumento. En mayo de 2026, esa F100 todavía está ahí, oxidándose despacio, con un cartel clavado en la caja que dice: "Aquí descansa la que nunca me falló". Eso es lo que una pickup significa en América Latina. No es un vehículo, es un compañero de trabajo al que le debes la vida. Hoy vamos a recorrer 70 años de pickups legendarias en toda la región. Desde las primeras Fordas que abrieron caminos de tierra hasta la Toyota, que sobrevivió ser quemada, ahogada y lanzada desde un edificio en televisión. No entrante. Suscríbete a El Garaje del Jefe porque esto es hierro, campo y gasolina en estado puro. Para entender por qué las pickups son tan importantes en América Latina, hay que entender la geografía. México tiene 200,000 kilómetros de carreteras, pero más de 300,000 kilómetros de caminos de terracería. Argentina tiene la Pampa, la Patagonia, el Chaco, el Altiplano. Colombia tiene la selva y la cordillera. En ninguno de esos terrenos sobrevive un sedán. En todos ellos sobrevive una pickup con motor resistente, suspensión alta y caja abierta donde cargues lo que necesites. Eso es lo que explica por qué en México la pickup más vendida lleva décadas siendo la misma. Por qué en Argentina la pickup es símbolo de estatus igual que en Europa lo es un sedán de lujo. Y por qué en España, cuando ves una pickup con placas latinoamericanas, casi siempre está cargada de algo, porque allá se compran para trabajar, no para presumir. Todo empezó con dos naciones y dos marcas. En México, la Ford F100 llegó en 1953 y los mexicanos la bautizaron inmediatamente como la Loba, no por su velocidad ni por su ferocidad, por su resistencia. Una Loba puede aguantar todo, puede estar herida y seguir yendo, puede tener 100,000 kilómetros encima y todavía sacar la cosecha. Motor de 6 cilindros de 3,5 litros en las primeras versiones, carrocería de acero macizo, caja de madera en los modelos más simples. La Loba fue la herramienta de trabajo del campo mexicano durante 3 décadas. Los agricultores de Sinaloa, los ganaderos de Sonora, los pequeños transportistas del Bajío, todos tenían una Loba. Y en Argentina, el mismo año llegaba la misma camioneta, pero con una historia diferente. La Ford F100 Argentina tuvo su producción local en la planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, y se convirtió en el eje de un trío mítico que definió el campo argentino durante 30 años: Ford F100, Chevrolet C10 y Dodge D100. Esas 3 pickups pelearon en el campo argentino, igual que Ford, Chevrolet y Dodge peleaban en las carreteras americanas, con una diferencia: en Argentina esa batalla fue más intensa, más personal y más duradera que en ningún otro lugar del mundo. Los agricultores de La Pampa eran más de Ford que de Chevrolet, con la misma intensidad con que eran de Boca o de River. No era una preferencia, era una identidad. La Chevrolet C10 llegó a Argentina en 1961 y fue desde el primer día la rival directa de la Ford. Motor de 6 cilindros, caja más robusta, carrocería ligeramente más ancha. Los seguidores de Chevrolet argumentaban que la C10 aguantaba más carga. Los de Ford respondían que la F100 era más fácil de reparar. Los de Dodge observaban la pelea desde un lado con cierta satisfacción porque la Dodge D100 tenía algo que las otras dos no tenían. Se vendía con 3 nombres diferentes. En Argentina, según la concesionaria donde la compraras, podía llamarse Dodge D100, Fargo D100 o Chrysler D100. Exactamente el mismo vehículo, solo cambiaba el logo en la parrilla. Ese esquema de ventas tan particular solo podía existir en Argentina. Mientras el trío americano dominaba el campo argentino, en México la situación era diferente. La Loba reinaba sin competencia seria hasta los años 60, cuando llegó una pickup que ningún mexicano esperaba de dónde vino. Y aquí está el dato que muy poca gente conoce fuera de Argentina. La Dodge D100 Argentina también se producía con 2 variantes de motor que la distinguían de sus rivales americanas. Un motor de 6 cilindros propio para las versiones de uso rural más exigente y un motor diésel para los transportistas que hacían largas distancias. En México, los Dodge de esa época no tenían esa oferta diésel. En Argentina sí, porque los argentinos lo pedían
y Chrysler Fabre lo fabricaba. Ese nivel de adaptación al mercado local era exactamente lo que hacía que las pickups argentinas fueran distintas de las americanas, aunque compartieran nombre y apariencia. No eran versiones reducidas del original, eran versiones mejoradas para un terreno más exigente. En México, mientras tanto, la loba siguió reinando hasta que el gobierno federal comenzó a regular las importaciones en los años 70. La Ford F-250 llegó para el segmento de mayor capacidad de carga. Las flotas de gobierno, de constructoras, de empresas mineras en el norte del país. Una F-250 con motor de 8 cilindros podía tirar una casa si le poníamos el tráiler correcto. Y en el campo sinaloense, donde los agricultores necesitaban mover cosechas de 10 toneladas en un solo viaje, la Ford F-250 o la Chevrolet C10 de cama larga eran las únicas opciones que tenían sentido. En 1967, una empresa japonesa llamada Datsun abrió una planta de ensamble en México y lanzó la Datsun Bluebird 520. Era pequeña, era liviana, era japonesa en un mercado donde japonés todavía era sinónimo de barato y frágil para la mayoría de los compradores. Los campesinos mexicanos que habían manejado lobas de 6 cilindros la miraban con cierta desconfianza. Una pickup japonesa en el campo mexicano, eso no iba a funcionar. Funcionó. La Datsun 520 demostró que economía de combustible, facilidad de mantenimiento y piezas baratas eran exactamente lo que el agricultor pequeño y el transportista mediano necesitaban. La Datsun L520 evolucionó hacia la Datsun 620 en los años 70 con mejoras mecánicas sustanciales, y con el tiempo, cuando Datsun se convirtió en Nissan y la pickup evolucionó hasta la Nissan NP300 Frontier, esa camioneta se convirtió en la más vendida de México durante décadas consecutivas. En 2025, la NP300 sigue siendo la reina indiscutida del mercado mexicano de pickups. No el Ford, no el Chevrolet, la nipona que llegó hace más de 50 años y nunca se fue. También llegaron otras japonesas que cambiaron el mercado. La Mazda B-Series, conocida en México como Ford Courier porque Ford la vendía bajo su marca, fue la pickup compacta más económica del mercado durante los años 80. La Mitsubishi L200 llegó en los 90 con un nivel de equipamiento que las pickups de trabajo tradicionales no tenían, y la Isuzu Loop que Chevrolet vendía en México como Chevrolet Loop fue otro ejemplo de cómo el mercado latinoamericano empezó a abrirse a las propuestas japonesas antes que ningún otro mercado occidental. La Toyota Tacoma llegó a México en los años 2000 para competir en el segmento mediano con la garantía de la marca japonesa más confiable del mundo, y la Nissan Hardbody fue la versión más robusta de la NP300 para el trabajo más pesado, preferida por los agricultores que necesitaban algo más que una pickup urbana. Pero si hay una pickup que cambió para siempre la historia de este segmento en toda América Latina, esa no es ninguna de las que hemos mencionado hasta ahora. La Toyota Hilux llegó a la Argentina en 1979 con la tercera generación del modelo, que Toyota llamaba internamente N30. Llegó al mercado más difícil del mundo para una pickup mediana, un país donde la Ford F100, la Chevrolet C10 y la Dodge Dachshund llevaban 20 años construyendo lealtades absolutas. Los ganaderos argentinos que habían manejado full size americanas toda su vida miraban la Hilux con la misma desconfianza que los mexicanos habían mirado la Datsun una década antes. Era pequeña, era japonesa, no iba a funcionar en el campo pampeano. La Hilux tardó años en convencerlos. Motor diésel de 4 cilindros, tracción 4x4, construcción sólida y piezas que empezaron a estar disponibles en todo el país. Poco a poco los ganaderos que probaban una Hilux no volvían a la Ford ni a la Chevrolet, no porque la Hilux fuera mejor en todo, sino porque en lo que importaba, arrancar en el frío de la madrugada pampeana, sobrevivir el barro del invierno, llegar a donde ningún sedán llegaría jamás, la Hilux no fallaba. Y cuando Toyota instaló la planta de Zárate en la provincia de Buenos Aires, la Hilux dejó de ser un producto importado y se convirtió en un producto fabricado en Argentina para exportar al mundo. En mayo de 2026, la planta de Zárate produce Toyota Hilux, que van a más de 40 países. La pickup más vendida de Argentina se fabrica en Argentina. Eso no lo había logrado ninguna pickup americana en la historia reciente del mercado. También hay que mencionar la Toyota Land Cruiser
en versión pickup, que llegó a los mercados más exigentes para los trabajos que ni la Hilux podía hacer: exploración petrolera, trabajo minero en altitudes extremas, rutas sin asfalto que no existen en ningún mapa. Y la Toyota Tacoma también encontró su lugar en México y en los mercados más dinámicos del norte de la región, apelando a una audiencia joven que quería la robustez japonesa con un diseño más moderno y agresivo. En México, la historia de la Hilux fue diferente. La presencia de la Nissan NP300 era demasiado fuerte para que la Toyota pudiera desplazarla del primer lugar, pero la Hilux ganó un segmento específico que ninguna otra pickup puede reclamar: el de quienes quieren la camioneta más resistente del mercado sin importar el precio. En 2025 en México, la Hilux vendió 9,652 unidades. La NP300 vendió más del doble, pero los compradores de Hilux pagan más y la mantienen más tiempo. Es la pickup de los que pueden elegir cualquier pickup y eligen esta. Y hay un momento específico que definió para siempre la reputación de la Toyota Hilux en toda América Latina. En 2003, el programa Top Gear de la BBC sometió una Hilux de primera generación a todas las torturas imaginables. La ahogaron en el mar, la chocaron contra un árbol, la golpearon con una bola de demolición, le prendieron fuego, la dejaron en lo alto de un edificio que detonaron con explosivos, y al final de cada prueba, el mecánico la arreglaba con herramientas básicas y la Hilux arrancaba. Ese video se volvió viral en toda América Latina antes de que existiera el concepto de video viral. Lo pasaban en los canales de televisión, lo compartían por correo electrónico, y la fama de la indestructible quedó sellada para siempre. En México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Perú. Cualquier persona que conoce una Hilux sabe ese video, y cualquier persona que vio ese video quiere una Hilux. Argentina también tiene sus propias pickups que el mundo desconoce. El Ica Gladiator fue la pickup basada en el Jeep que Ica fabricó en Córdoba durante los años 60 y 70, con motor de 6 cilindros y tracción en las 4 ruedas opcionales. Era la herramienta del campo profundo, la que llegaba donde la F100 no podía con eje delantero sin tracción. El rastrojero fue la pickup diesel del estado argentino, fabricado por IAME desde 1952. Feo como pocas cosas, pero indestructible como pocas también. Motor de 2 cilindros diésel, velocidad máxima de 80 km por hora, carrocería de chapa sin ningún lujo, y la Ford Falcon Pickup, derivada directamente del sedán más icónico de Argentina, fue la pickup urbana de los años 60 y 70, más liviana que la F100, más ágil en la ciudad, con el mismo motor de 6 cilindros del sedán. La Fiat 1500 Pickup y la Peugeot 504 Pickup completaban el catálogo de pickups derivadas de sedanes que solo Argentina fabricó con esa variedad, un concepto sin precedente en ningún otro mercado del mundo. El mundo moderno de las pickups latinoamericanas tiene nuevos protagonistas. La Volkswagen Amarok llegó en 2010 y cambió la conversación completa. Motor V6 diésel de 3,0 litros, 258 caballos de fuerza, interior de nivel premium, capacidad de carga superior a 1 tonelada. Era la primera pickup europea de verdad y llegó a un mercado que no la esperaba. Los que siempre habían dicho que las pickups eran para el trabajo y no para el lujo, se callaron cuando vieron el interior del Amarok. En Argentina, el Amarok fue el primer auto que compitió con la Hilux, ofreciendo algo que la Hilux no tenía: la sensación de estar en un vehículo premium europeo. La Ford Ranger volvió con fuerza en los años 2010 con motor diésel y doble cabina. La Ram 1500, la Ram 2500 y la Ram 3500 llegaron para el segmento de quienes necesitan la máxima capacidad de carga americana, y el GMC Sierra y la Chevrolet Silverado compiten en el segmento de las full size americanas que nunca perdieron completamente su mercado en México ni en Brasil. La Ford Lobo es la versión mexicana de la Ford F-150 y desde que llegó al mercado ha mantenido una base de compradores leales que prefieren el nombre local, que suena más fuerte y más mexicano que el nombre americano. La Chevrolet Cheyenne es la versión de lujo del Silverado para México, el nombre que los mexicanos asocian con la pickup premium americana desde los años 80. La Volkswagen Saveiro es la pickup compacta urbana que conquista el trabajo de reparto. En
ciudades donde una full size no entraría nunca, preferida por los pequeños empresarios de las ciudades medianas, y la Nissan Frontier, versión actualizada de la NP300, con más equipamiento y diseño más moderno, es la apuesta de Nissan para mantener su dominio histórico del mercado mexicano de pickups en la nueva generación de compradores. La Chevrolet S10 regresó al mercado latinoamericano en versión renovada para competir en el segmento intermedio con precio más accesible, y el Ford Maverick, el más nuevo de todos, llegó en versión híbrida a México en 2022 para redefinir lo que puede hacer una pickup compacta en un entorno urbano donde el combustible importa más que la capacidad de carga. Hay también una conexión con España que merece mención. En España, el mercado de pickups siempre fue mucho más pequeño que en América Latina. Las carreteras españolas, la normativa europea de emisiones y el menor tamaño del territorio hicieron que las pickups nunca tuvieran el protagonismo que tienen en México o Argentina. Pero hay excepciones notables. La Volkswagen Amarok fue adoptada por constructoras y agricultores españoles con entusiasmo genuino desde su lanzamiento. La Mitsubishi L200 tiene una base de compradores sólida en las zonas rurales de Castilla y Andalucía, y la Toyota Hilux lleva años ganando terreno en el mercado español gracias exactamente a la misma reputación de indestructibilidad que construyó en América Latina. Cuando un español ve una Hilux en una calle de Madrid, la asocia con aventura y expedición. Cuando un argentino la ve en Buenos Aires, la asocia con el trabajo de su vida. Mismo carro. Dos mundos completamente distintos. Brasil también tiene su historia específica que no podemos ignorar. La Chevrolet D20 fue la pickup de trabajo más popular del campo brasileño durante los años 80 y 90. Diésel, robusta, sin lujos innecesarios, fabricada en la planta de São Caetano do Sul, y la Ford F1000, la versión brasileña de la F100 adaptada para el mercado local con motor diésel Mercedes-Benz instalado de fábrica, fue otra herramienta fundamental del agro brasileño durante más de 20 años de producción continua. Brasil fabricó sus propias versiones de las pickups americanas con motores diésel porque el mercado lo pedía y porque las distancias entre ciudades y la calidad de los caminos del interior hacía indispensable la economía del gasoil. Esa cultura de adaptación local al extremo es exactamente la misma que hizo que Argentina fabricara su propia Hilux, que México fabricara su propia Datsun y que en toda América Latina las pickups sean siempre versiones mejoradas del original americano o japonés para un terreno que los fabricantes originales nunca habían visto de cerca. En 70 años, la pickup en América Latina pasó de ser la herramienta del campo a ser el símbolo de una forma de vida, y ese símbolo cambió su significado con el tiempo. En los años 50 era el instrumento del trabajo duro, en los años 80 era el signo del progreso rural. En los años 2000 se convirtió en aspiración urbana. El ejecutivo de Monterrey que compra una Lobo no la van a usar para sacar cosecha. La compra porque representa algo que va más allá del transporte. En Argentina, el gaucho que tiene una Hilux tiene el equivalente simbólico al europeo que tiene un BMW. No es lo que el auto hace, es lo que dice de quien lo tiene. Y en España, cuando ves pasar una pickup por la autopista de Valencia con placas mexicanas o argentinas, la persona al volante casi seguro vino a trabajar en construcción o en agricultura. Trajo el mismo vehículo que tenía en casa porque en cualquier parte del mundo una pickup sigue siendo la misma cosa, la herramienta que nunca te falla cuando más la necesitas. El ganadero de La Pampa, que dejó su Ford F100 como monumento, entendió algo que ningún estudio de mercado puede medir. En esta región, una pickup no envejece, se vuelve historia, y la historia en América Latina siempre tiene más valor que cualquier auto nuevo. Suscríbete a El Garaje del Jefe y deja en los comentarios cuál fue la pickup que marcó tu vida o la de tu familia, la Loba de tu papá, la Hilux con la que recorriste el campo de norte a sur, la Datsun que nunca se rompía. El próximo video lo decides tú con tu comentario aquí abajo. El Garaje del Jefe está abierto y el jefe aquí siempre eres tú.